Buenos días, compañeros, con todos. En nuestro grupo nos ha tocado el tema de ácidos y bases en la vida cotidiana y sus aplicaciones. En este trabajo está realizado por Aviles Soto Anthony, González Choque Erika y Suya Vaca Andrea Caterina. Siguiente. Primero veremos las propiedades y aplicaciones de ácidos y bases en contextos diarios. Tenemos la teoría de Arrhenius y la teoría de Brownlee-Lowry. En su definición en ácido, en la primera, es sustancia que produce hidrógeno en el agua. Y en el otro tenemos sustancia que dona un protón. En la definición base tenemos sustancia que produce hidróxidos en el agua y sustancia que acepta un protón en la teoría de Brownlee-Lowry. Siguiente. Tenemos acá los ejemplos en ácidos y bases según las dos teorías. En la primera, en ácidos de Arrhenius, el ácido clorhídrico se disuelve en el agua y se disocia para producir iones hidrógeno y iones cloruro. Tenemos el ácido sulfúrico, que al disolverse en el agua, el ácido sulfúrico se disocia liberando iones hidrógeno. En lo que es en bases de Arrhenius, al disolverse en el agua, el hidróxido de sodio se disocia completamente para producir iones hidróxido y iones de sodio. El ejemplo que tenemos es el hidróxido de calcio, se disuelve en el agua, libera hidróxidos en soluciones. En los ácidos de Brownlee-Lowry, el ácido clorhídrico dona un protón al agua para formar iones hidrógeno. Y en las bases de Brownlee-Lowry, el amoníaco, que no contiene iones hidróxido en su fórmula, pero en una base porque puede aceptar iones protón del agua para formar ion amoníaco y iones hidróxido. Siguiente. Ahora veremos sus diferencias y similitudes. En similitudes, ambas teorías logran clasificar sustancias como ácidas o básicas y explican su comportamiento general e insolución, aunque Arrhenius se limita al agua. Ambas teorías directa o indirectamente implican la generación de iones hidrógeno en ácidos y hidróxido en bases en soluciones acuosas, lo que afecta al pH. Tenemos las diferencias. Arrhenius estrictamente limitada a soluciones acuosas. Si no hay agua, si no hay agua, eh, en las diferencias, en las diferencias, si no hay agua, la teoría de Arrhenius no se aplica. En cambio, en Brownlee-Lowry es mucho más general y no requiere un solvente acuoso. Puede explicar reacciones ácido-base en otros solventes e incluso en fase gaseosa, siempre que haya una transferencia de protones. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos cómo podemos utilizar nuestro conocimiento sobre ácidos y bases para formar decisiones informadas sobre la limpieza del hogar. Antes de esto, en la anterior diapositiva, tenemos que decir en qué situaciones es más útil aplicar una y otra. Arrhenius es útil solo para donde hay reacciones ácido-base en soluciones acuosas exclusivamente. Y Brownlee-Lowry es más útil y preferible cuando las reacciones ácido y base en solventes no acuosos o sistemas principal donde el agua no es el solvente principal. Ahora sí, siguiente.
Ya, acá veremos algunos conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Sobre ácidos y bases, ¿no? Y cómo podemos utilizarlas. En ácidos con pH bajo, para disolver depósitos minerales como cal o óxido, residuos de jabón y sarro, tenemos el vinagre o ácido acético. Y bases con pH alto son efectivos para disolver grasas, aceites, proteínas y materia orgánica. Ejemplos, la lejía, que es el hipoclorito de sodio. Tenemos grasa y aceite al utilizar un limpiador básico, desengrasantes, limpiador de horno y amoníaco. Siguiente, por favor. La salud digestiva en equilibrio del pH. Tenemos que el estómago, su pH es ácido entre 1,5 y 3,5. El ácido clorhídrico es esencial para activar enzimas digestivas como pectina y matar microorganismos en los alimentos. Tenemos los antiácidos. Si sufres de acidez estomacal ocasional, puedes utilizar antiácidos que son bases débiles, como el hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio o bicarbonato de sodio. Estos neutralizan el exceso de ácido estomacal. Y en seguridad hay que usarlo según las indicaciones. Si es el uso excesivo, puede alterar el equilibrio pH del estómago y la absorción de nutrientes o causar efectos secundarios como diarrea o estreñimiento. Siguiente. En la siguiente veremos lo que son los conceptos clave. Tenemos que ácido es sustancia que libera hidrógeno en solución acuosa. Base es sustancia que libera hidróxido y acepta un protón de hidrógeno. pH medida de acidez escala de 0 a 14. Tenemos un complementario de pH. Tenemos neutralización de reacción entre ácido y una base. Sal más agua. La sal es producto neutro formado entre un ácido y una base. El indicador ácido-base es sustancia que cambia el color de pH. Ejemplo, tenemos la fenolftaleína y el tornasol. El ácido fuerte y débil, según su grado de ionización del agua, es igual para las bases. Ahora veremos lo que es a continuación la interpretación. Los estudiantes aprenderán los valores de pH de diversas sustancias comunes tras los sensores de tablas. Tenemos entre pH menores a 7, ácida, como jugo de limón y vinagre, que son iguales, tenemos el agua pura, y mayores tenemos lo que es la básica, que es la lejía o bicarbonato. Ahí tenemos algunos ejemplos de limón, jabón, refresco y bicarbonato, donde nos indican la clasificación, donde es ácido fuerte, base débil, ácido débil y base débil. Ahora veremos lo que es la inferencia. Siguiente. En la inferencia veremos lo que es al combinar un ácido fuerte como ácido clorhídrico con una base fuerte como el hidróxido de sodio, se produce una reacción de exotérmica, donde nos da la liberación de calor, llamada neutralización. En esta interferencia, la liberación de energía puede ser peligrosa si no se controla o se realiza en grandes cantidades sin protección. Tenemos en soluciones prácticas cotidianas, al usar vinagre para limpiar el cal del grifo o del sarro del baño. Usar bicarbonato de sodio, base débil, para neutralizar malos olores en el refrigerador o la alfombra. En caso de contacto con una sustancia irritante ácida, neutralizar con una base suave y viceversa bajo supervisión. Conclusiones acá. La elección de producto de limpieza depende del tipo de suciedad. Suciedad con minerales calcáreos, como sarro del grifo, usar ácidos como vinagre. Grasas o aceites, usar bases como amoníaco o jabón. El pH debe controlarse cuidadosamente en alimentos, cosméticos, piscinas y medicamentos para evitar efectos dañinos o pérdidas de la eficacia.
Siguiente, por favor. Ahora veremos lo que es un supuesto o aquello que asume o se da por hecho. Es supuestos operativos. Los indicadores de pH se comportan de forma consistente y predecible, cambiando de color según su valor de pH. Las mediciones de pH con papel, sensores digitales o reactivos son fiables, especialmente en condiciones normales. En contextos cotidianos, las concentraciones de ácido y base no son extremas, por lo que no suelen causar reacciones peligrosas si se usan con precaución. Se supone que los usuarios entienden las etiquetas de advertencia en productos de limpieza. A continuación, comenzará mi compañera a explicar lo que es implicancias y consecuencias. Implicancias y consecuencias. Como implicancias tenemos un uso incorrecto de ácidos o bases puede causar quemaduras, daños a superficies o contaminación del agua. Un uso informado lleva a una limpieza eficaz, productos seguros. Es fundamental para la seguridad del lugar personal y la comprensión de procesos biológicos como la digestión o el equilibrio sanguíneo. En resumen, los puntos que vamos a tratar es el informado responsable de su salud y del medio ambiente, también un científico curioso que entiende la química del entorno, marco de referencia que habla sobre la química básica, sobre la seguridad doméstica y la biología fundamental. Y perspectiva, en este caso la práctica orientada a la vida real con un enfoque en la aplicación segura del conocimiento químico. Como primer punto para evaluar todos estos ítems tenemos reconocer las suposiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificamos ideas asumidas como ciertas, sin evidencia directa, como la creencia de que todo producto de limpieza es seguro si se usa adecuadamente, o que el tipo de agua no incluye la eficiencia del incluyendo la tenemos el impacto que o que neutralizan siempre o neutralizar siempre es la mejor respuesta, examinando límites de seguridad y eficacia. Para esto nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Estamos asumiendo que la neutralización es siempre la solución ideal para un derrame ácido o básico? ¿Hay otras consideraciones? Como punto número 5 tenemos imaginar alternativas, en el cual proponemos soluciones distintas a los productos comerciales, como mezclas caseras seguras y explorar ideas para el diseño de productos de limpieza ecológico y sostenible, que sean basados en reacciones ácido-base. En este punto nos preguntamos cómo se podría diseñar productos de limpieza más verdes que dependan de la química ácido-base. Como sexto punto tenemos criticar las alternativas, en el cual evaluamos los pros y los contras de las alternativas propuestas. Por ejemplo, las soluciones caseras pueden ser menos potentes o requerir más tiempo, pero son más económicas y ecológicas, es la pregunta que nos hacemos.
En el punto número 7 tenemos el problema de la solución, en el cual refleja la solución elegida. Podemos probar la solución o prácticos o por la cierta superficie. Si se propone una solución de limpieza, ¿cómo se podría probar su funcionalidad de sencilla? ¿Qué mismos problemas podrían surgir del uso de una solución ácida o básica en una superficie? Punto número 8 tenemos los estándares intelectuales universales en el cual aplicamos criterios universales del pensamiento crítico como claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, significancia y justicia para asegurar un análisis riguroso, objetivo y útil del problema. Aquí tenemos una tabla donde explica cada punto que tomamos anteriormente. Tenemos el estándar de claridad y la aplicación en el caso de ácidos y bases en limpieza. Tenemos que explica de forma comprensible los conceptos de ácido, base y escala de pH. En exactitud, verificar que las afirmaciones con los niveles de pH sean correctos y comprobables. Precisión es donde detallamos los rangos de pH óptimos para usar específicos. Por ejemplo, tenemos la limpieza de superficies o piscinas. En la relevancia tenemos la aplicación central, el análisis en cómo la química ácida-base se relaciona con la vida cotidiana y la limpieza segura. En el estándar de profundidad tenemos explorar diferencias entre ácidos, bases fuertes y débiles y cómo esto afecta su uso práctico. En el estándar de amplitud tenemos considerar los efectos químicos de salud segura, de seguridad y medioambientales al analizar los productos. En el estándar lógica tenemos que asegurar que las conclusiones sobre el uso o la mezcla de productos tengan un fundamento químico. En el estándar de significancia tenemos que identificar las propiedades claves como son la toxicidad, la corrosividad y la biodegradabilidad, que influyen en el uso de ácidos y bases. En el estándar de ecuanimidad tenemos que evaluar sin prejuicios las ventajas y los riesgos de los productos comerciales y caseros considerando su impacto general. Bueno, gracias.